Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi espacio. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una historia que está dando mucho de qué hablar, Yamur Yüksel y la sorprendente forma en que superó su dolor de amor. Dicen que cuando una puerta se cierra, otra se abre, y parece que Yamur Yüksel lo ha vivido en carne propia. Tras su mediática ruptura con el actor Cem Arslan, muchos pensaban que la veríamos desaparecida de las redes, triste y alejada de la vida pública. Sin embargo, la joven cantante ha demostrado una fuerza inesperada y un nuevo brillo que ha dejado a todos con la boca abierta. La semana pasada, los paparazzi la captaron saliendo de un estudio de grabación en Estambul, vestida con un look sencillo pero radiante, sonriendo como si nada hubiera pasado. Cuando los periodistas le preguntaron cómo se sentía, Yamur respondió con firmeza: el mayor beneficio de esta etapa ha sido volver a ser yo misma. Estas palabras se han vuelto virales, y sus fans las repiten en redes sociales como un mantra de empoderamiento. Fuentes cercanas a la cantante revelan que, tras la ruptura, se enfocó en su música, en viajar y en rodearse de amigas de toda la vida. Una de ellas comentó: la vi llorar una noche, pero al día siguiente ya estaba escribiendo letras y planeando un nuevo sencillo. Es impresionante cómo canaliza su dolor. Incluso se rumorea que su próxima canción estará inspirada en esta experiencia y que será un himno para quienes han pasado por una ruptura. El momento más comentado llegó durante un evento benéfico, donde Yamur apareció con un vestido rojo impactante, caminando con seguridad y una sonrisa luminosa. Frente a las cámaras, declaró: no guardo rencor, solo agradecimiento por lo que aprendí. A veces, perder es ganar. Su ex, Cem Arslan, al ser consultado sobre estas declaraciones, solo se limitó a decir: le deseo lo mejor, siempre. Los medios turcos no han parado de seguir cada paso de la cantante, y en redes sociales, sus seguidoras han encontrado en ella un ejemplo de fuerza y autoconfianza. Una fan comentó en Instagram: gracias, Yamur, por mostrarnos que el dolor no es el final, sino un nuevo comienzo. Y es que sus publicaciones recientes transmiten una energía diferente: fotos en la playa, sesiones de estudio, y hasta videos cocinando con su madre, todo con un aire fresco y renovado. Se sabe también que Yamur ha rechazado varias entrevistas para programas sensacionalistas, eligiendo en cambio espacios donde pueda hablar de su música y proyectos, sin caer en el morbo de su vida privada. No quiero vivir en el pasado, quiero construir mi futuro, dijo en una reciente charla para una revista cultural. Hoy, la historia de Yamur Yüksel no es solo la de una ruptura amorosa, sino la de una mujer que ha decidido priorizarse, sanar y crecer. Y eso, queridas seguidoras, es algo que todas podemos aprender. En los días posteriores a ese evento benéfico, las redes se inundaron de mensajes, fotos y vídeos que captaban la nueva etapa de Yamur. Algunos medios internacionales empezaron a interesarse por ella, señalando que su historia no solo era inspiradora, sino que conectaba con un movimiento más amplio de mujeres que decidían reinventarse después de una ruptura. Una revista de moda española la incluyó en su edición digital bajo el titular Yamur Yüksel, el renacer de una estrella turca. En la entrevista, ella confesó que al principio temía no poder escribir música sin la influencia emocional de su relación pasada, pero pronto descubrió que su creatividad no dependía de nadie más que de sí misma. Siempre pensé que necesitaba compartir mis vivencias con alguien para darle sentido, pero ahora sé que mi voz y mis historias tienen valor por sí solas, dijo con serenidad. Durante un viaje reciente a la costa del Egeo, la cantante aprovechó para grabar un videoclip que, según su equipo, mostrará una faceta más íntima y reflexiva. En las imágenes filtradas por curiosos, se la ve caminando descalza por la orilla, con el viento jugando con su cabello y una mirada que mezcla nostalgia y determinación. Mientras tanto, Cem Arslan ha mantenido un perfil discreto, aunque algunos periodistas insisten en vincular sus nuevos proyectos con el eco mediático de la historia de Yamur. Ella, sin embargo, evita cualquier referencia que pueda interpretarse como indirecta hacia él. Mi música no es un mensaje cifrado para nadie,
es un espejo para quien quiera mirarse en ella, aclaró en una transmisión en vivo que reunió a más de 50.000 personas. Uno de los momentos más virales de esa transmisión fue cuando leyó en voz alta un comentario de una seguidora que decía: "Estaba rota y tus canciones me ayudaron a salir adelante". Yamur se emocionó, y entre lágrimas, respondió: "Si mi dolor pudo transformarse en fuerza para otra persona, entonces todo valió la pena". Poco después, anunció el lanzamiento de su próximo sencillo, titulado Camino de Luz, que describió como un abrazo sonoro para quien se sienta perdido. La expectativa creció al saberse que el videoclip contaría con la dirección de una cineasta turca reconocida por sus trabajos de corte poético y visualmente poderoso. En paralelo, Yamur ha intensificado su trabajo benéfico, participando en campañas para apoyar a mujeres jóvenes que quieren dedicarse a la música pero carecen de recursos. Una de las beneficiarias contó en redes: "Recibí una beca gracias a un fondo que Yamur ayudó a crear. No solo es una artista increíble, sino una persona con un corazón gigante. Su imagen también ha dado un giro en el mundo de la moda. Marcas internacionales han empezado a invitarla como embajadora de campañas que promueven la autenticidad y la autoaceptación". Durante una sesión fotográfica para una firma de joyería, fue ella misma quien propuso incluir a modelos de distintas edades y tallas. Algo que fue celebrado por sus seguidores como un gesto coherente con el mensaje que transmite. La metamorfosis de Yamur Yüksel se refleja no solo en su carrera, sino en su forma de relacionarse con su público. Ha pasado de compartir publicaciones cuidadas y filtradas a mostrar escenas cotidianas, como desayunos improvisados, ensayos caóticos y tardes de risas con sus amigas de la infancia. Esa naturalidad ha fortalecido el vínculo con su audiencia, que siente que está creciendo junto a ella. En una de sus últimas publicaciones, escribió: "No temo a las cicatrices, me recuerdan que sobreviví". La frase, acompañada de una fotografía en blanco y negro, alcanzó más de 500.000 de me gusta en pocas horas y fue replicada por influencers y páginas de motivación. Los críticos musicales ya hablan de un nuevo capítulo en su carrera, destacando que, si bien siempre fue talentosa, ahora transmite una madurez artística que antes parecía lejana. Algunos la comparan con cantantes que encontraron su verdadera voz después de atravesar momentos difíciles, situándola como una de las figuras más prometedoras de la escena turca contemporánea. Y aunque queda claro que la ruptura con Cem Arslan marcó un antes y un después, la narrativa de Yamur ha dejado de girar en torno a esa historia para convertirse en un relato de independencia, resiliencia y amor propio. Tal vez por eso, cada vez que sube al escenario, su presencia se siente más fuerte, como si cada nota fuera un recordatorio de que, a veces, las despedidas son el principio de algo mucho mejor. Hoy, quienes la siguen saben que están presenciando no solo el crecimiento de una artista, sino el florecer de una mujer que aprendió a bailar bajo la tormenta y, cuando el sol volvió a salir, ya no era la misma. Y esa, queridas y queridos seguidores, es una transformación que merece ser contada una y mil veces. Si les ha gustado esta historia, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y contarme en los comentarios: ¿ustedes también han vivido un momento en el que perder fue, en realidad, su mayor ganancia?